Este mensaje estudiando la segunda parte de Santiago capítulo 2 para la gloria de Dios. Segunda parte, ya hemos estudiado la primera parte, pero hoy es la segunda parte para la gloria de Dios vivo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Escríbanos de cualquier parte que se están sintonizando. Cuando meditamos, mis amados hermanos, esta poderosa palabra, Marta Patricia Trejo Torres, bienvenida hermana, Dios le bendiga. Saludo a la distancia para la gloria de Dios. Saludando a todos los hermanos que se están conectando. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios con el título del tema: la fe sin obra es muerta. Cuando meditamos vamos a ir versículo por versículo para la gloria de Dios. Que dice la Biblia: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Dice la palabra de Dios. Aquí podemos encontrar dos preguntas en el primer versículo. Bendito es el nombre de Cristo. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe salvarle? Dice la palabra de Dios. Dos preguntas que nos hace el Señor aquí en el versículo 14 para la gloria de Dios. Aleluya. Porque por el mundo hay personas que tienen fe en Dios, pero no tienes obra, dice la palabra. Y el Señor nos demanda que tengamos fe, que tengamos obra. Si tenemos fe en el Señor, va a haber obra en nuestra vida. Los dos tienen que ir de la mano, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Aquí la palabra nos pone de ejemplo, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Aquí la palabra nos pone de ejemplo, aleluya, que la fe va juntamente con las obras. Bendito es el nombre de Dios. Así tiene que ser. Dice la palabra: tiene fe y no tienes obra. Aquí en estos versículos 14 hasta el versículo 26, cuando leemos la carta del apóstol Santiago, trata el problema siempre presente de lo que en la iglesia dicen tener fe salvadora en el Señor Jesucristo, pero no manifiestan la sincera devoción a Él y a su palabra. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Cuántas personas por el mundo no hay que dice que tienen fe en el Señor, pero su vida testifica lo contrario? Aquí la palabra nos pone el ejemplo, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos la fe en el Señor Jesús, cuando tenemos la fe en Dios, cuando creemos en ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, en ese Dios que es tres veces santo, 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 en ese Dios poderoso, donde los querubines le cantan alabanza, le dan la gloria, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes le están alabando día y noche. Cuando nosotros creemos en ese Dios poderoso, va a haber obra en nuestra vida, va a haber testimonio, va a haber fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Por el mundo cristiano hay mucha gente que dicen profesar su fe en Cristo Jesús, pero realmente su vida no testifican. Realmente su vida no refleja que cree en Dios. Realmente su vida no refleja que ha sido lavado por la sangre del Cordero, sin mancha, sin arruga. Así nos encontramos hoy en día, amados hermanos. Así nos encontramos hoy en día. Mucha gente dice: yo creo en Dios. Oh, yo creo en Dios. Nada más cree en su mente ignorante, porque su vida no testifica. Si cree en Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vive una vida alejada de Él? Si tú crees en Dios, ¿por qué vive una vida apartada de Él? Si tú crees en Dios, ¿por qué sigue una vida en pecado? Si tú crees en Dios, ¿por qué aún está en la rebeldía? ¿Por qué aún está en la desobediencia? Si tú crees en Dios, ¿por qué aún sigue fumando? ¿Por qué aún sigue tomando? ¿Por qué aún sigue robando? ¿Por qué aún sigue ahí diciendo malas palabras? ¿Por qué aún sigue adulterando? ¿Sigue fornicando? Si crees en Dios, ¿se puede alabar a Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan, mas no se sujeta a la palabra de Dios. A mí no me sorprende alguien cuando dice yo creo en Dios.
si su vida no refleja realmente que cree en Dios. Está igual que los demonios. El diablo cree en la palabra, el diablo conoce Biblia y con la misma palabra tentó al Señor. Con la misma palabra, esa es la palabra del Señor. El diablo conoce Biblia. Los inconversos conocen Biblia, supuestamente, pero anda rebelde. El católico dice cree en Dios. El hechicero dice cree en Dios. El adivino dice cree en Dios, que Dios reprende al diablo, pero no lo pone por obra. No hay fruto digno de arrepentimiento en su vida. Por eso la palabra dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? Mucha gente cuando hablamos de esta palabra piensa que nada más de las obras de ayudar a los huérfanos, ayudar a los necesitados, nada más de pura hacer buenas obras. No, espérate, para allá vamos. No, nada más se trata de eso. Unas obras, tiene que haber obra en la vida del creyente que tiene fe en Dios, una obra digna de arrepentimiento. Va a tener amor hacia el prójimo, va a tener amor hacia los necesitados. Aleluya, su corazón va a ser siempre un corazón que le agrada a Dios. Va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aquel que tiene fe en Cristo Jesús, aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Escucha esto, iglesia, escucha esto, hermanito, escucha esto, mi hermanita, escucha esta palabra. Si tú tienes fe en Cristo Jesús y tu vida no testifica fruto digno de arrepentimiento, entonces no has creído en Dios. Entonces no has creído verdaderamente en Él. Si tú no esperas al Señor viviendo una vida de santidad, una vida en obediencia, no cabe duda que no has creído. Tú no tienes fe en Dios, porque cada hombre de Dios que cree en el Señor viven para agradar a Dios, viven esperando la promesa, viven esperando a su Señor, porque saben perfectamente que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Una iglesia que Él mismo lo compró con precio de sangre, una iglesia que Él mismo lo ha lavado. Bendito es el nombre de Cristo. Ya no vive una vida que a Dios no le agrada. Ya no vive en el rencor, ya no vive en el odio, ya no vive en el egoísmo. Aleluya, bendito es el nombre de Cristo. Hay fruto en su vida, hay obra buena en su vida, hay obra digna de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Aquí Santiago trata el problema siempre presente de los que en la iglesia dicen tener la fe salvadora en el Señor Jesucristo, pero no manifiestan la sincera devoción a Él y a su palabra. ¿Cuántas personas por el mundo así no hay? Yo creo en Dios. Yo tengo fe en el Señor. Desde que tengo memoria, me acuerdo que soy cristiano. Yo nací en cuna cristiana. Pero si tu vida no testifica realmente que eres un seguidor de Cristo, si tu vida no testifica verdaderamente que eres un hijo de Dios, entonces no has creído en el Dios verdadero. Si tu vida no testifica, aleluya, que cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha esto, en el Dios de Israel. Si tu vida no testifica, no cabe duda que te has inventado un falso Dios, que te has inventado un Dios pagano, un Dios falso. Escucha esto con la D chica. Si tú creyeras en el Dios verdadero, habrá fruto en tu vida, habrá evidencia, fruto digno de arrepentimiento, habrá obra digna de arrepentimiento en tu vida. Ya no vas a ser guiado por la carne, ya no. Ahora vas a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Vas a obedecer a Dios, vas a obedecer su palabra. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Vas a ser un hermano devoto a Dios, un seguidor devoto, un cristiano devoto a Dios del cielo. Bendito es el nombre de Cristo. Dios le bendiga, Pastor Jaciel. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, escucha esto, mi querido hermano. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, vas a ser un creyente devoto a Dios. Si tú amas a Dios, si tú confías en el Dios verdadero, tu vida va a testificar. Tu vida habrá fruto, habrá evidencia, habrá obra que Dios le agrada. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. No cualquier ingrato endemoniado que anda por el mundo que dice yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No se sujetan a la palabra, no obedecen la palabra de Dios.
aleluya, no lo ponen por obra, anda de rebelde, anda descarriado, entonces no cabe duda que no han creído en el Dios verdadero. Que Dios le bendiga, hermano pastor Jaciel. Dice amén, pastor, que el Señor le bendiga. Bendito es el nombre de Dios. Que Dios le bendiga hasta Puebla, saludo a la distancia. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dos preguntas, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? Esto van de la mano, van juntos, agarraditos las manos. Dice la palabra de Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. La fe salvadora siempre es una fe viva, que no termina solo con la confesión de Cristo como Salvador, sino que también mueve a la obediencia a Él como Señor. Así que la obediencia es un pacto esencial de la fe. Escucha esto. Toda persona que cree en Dios, no nada más de creer, sino van a obedecer. Eso lo lleva a la obediencia. Cuando creemos en su palabra, cuando creemos en ese Dios verdadero, en ese Dios que es 3 veces santo, aleluya, eso nos va a llevar a la obediencia. Vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer su mandamiento, vamos a obedecer la escritura. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Habrá obra en su vida. ¿Cuántas personas por el mundo no se encuentran, mis amados hermanos, que no tienen la fe puesta en el Señor? Porque ¿cómo te vas a dar cuenta cuando una persona realmente cree en el Dios verdadero? Por sus obras. Claudia Torres, Dios te bendiga. ¿Cómo? Dios te bendiga. ¿De qué parte nos escucha? Cuando una persona tiene la fe en el Señor, ¿cómo te vas a dar cuenta que realmente tiene la fe en Cristo Jesús? Por sus obras. Si hay obra digno de arrepentimiento de su vida, si hay fruto, el Señor habló mucho de fruto, que por su fruto os conoceréis, dice la palabra de Dios. Saludo hasta Chile, Dios le bendiga. Dice saludo hasta Chile, Claudia Torres, Dios le bendiga. Por su fruto se conoce el buen árbol. El buen árbol por su fruto se conoce. El Señor lo compara como los árboles que dan fruto. También el árbol malo se conoce por su fruto. Escucha esto. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando uno tiene fe en Cristo Jesús? Por su fruto, dice la palabra de Dios. Aleluya. Que ahora está viviendo una vida que le agrada a Dios. Una vida que le agrada al Dios vivo. Bendito es el nombre de Dios. La misma palabra dice: la fe salvadora siempre es una fe viva, que no termina solo con la confesión de Cristo como Señor y Salvador, sino también mueve a la obediencia a Él como Señor. Así que la obediencia, escucha esto, así que la obediencia es un aspecto esencial de la fe. Solo puede creer lo que obedecen. Solo pueden obedecer los que creen. Bendito es el nombre de Dios. Solo pueden creer lo que obedecen. Solo pueden obedecer los que creen en Dios. Bendito es el nombre de Cristo. La obediencia y la fe van juntos, van agarrados de la mano. Bendito es el nombre de Dios. Cuando tienes la fe en el Señor, habrá obra, habrá obediencia. Escucha esto. Eso es lo que obra cuando tenemos la fe en el Señor. Obediencia, obediencia, obediencia quiero y no sacrificio, dice la palabra de Dios. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿De qué sirve que te sacrifica tanto? Aleluya, si no obedeces al Señor, si no pones por obra su palabra. Bendito es el nombre de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. El Señor quiere, mi amado hermano, que hayas obra digno de arrepentimiento en nuestra vida. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo, casi lo mismo que decía el apóstol Santiago. El apóstol Santiago casi queda en la conclusión con el apóstol Pablo, que habla, mi amado, sobre la fe salvadora. Podemos ver, mi amados hermanos, que no hay contradicción entre Pablo y Santiago con relación a la fe salvadora. Por lo general, Pablo pone el ejemplo de la fe como el medio por el cual se acepta a Cristo como Salvador personal en Romanos 3:22.
Bendito es el nombre de Cristo. Eso pone el Pablo, el apóstol Pablo pone el ejemplo que cuando tenemos la fe en Cristo Jesús, lo aceptamos, lo recibimos por fe creyendo. Santiago llama la atención al hecho de que la verdadera fe debe ser una fe activa, una fe constante que contribuye a la formación misma de los creyentes. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice el pastor Aciel, Reina Valera 1909, Efesios 2:20, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduvieses en ella. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿A qué andar? Somos hechura del Señor cuando nos arrepentimos, mis amados hermanos. Aleluya, bendito es el nombre de Cristo. Para buenas obras, dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya. Cuando ya creemos en el Señor, ahora somos hechura de Él. Ahora somos del Señor. Aleluya, que andemos en las buenas obras que a Dios le agrada. Bendito es el nombre de Cristo. Su palabra lo dice. Bendito es el nombre de Dios. Fíjense lo que dice Santiago, verso 14. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle sin las obras? No, no y no, porque va junta de la mano, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Cuando tenemos la fe en el Señor, necesitamos tener obra, que es la obediencia, obedecer su palabra. Bendito es el nombre de Cristo. Mucha gente está malentendido por el mundo. Dice, nada más las obras que la Biblia habla, nada más es ayudar a los huérfanos, ayudar a los necesitados. No, hasta los pecadores también hacen eso. Escucha esto, mis amados hermanos. Dios quiere que ayudemos al prójimo. Gloria a Dios. Dios quiere que apoyemos a los necesitados. Gloria a Dios. Pero realmente tenemos que entender que no nos enfoquemos nada más en esas obras. Esto va más allá que nada más de ayudar a un hambriento. Esto va más allá. Mirarlo en cuadro grande, que nuestra vida testifique que realmente hemos creído en Dios. Que nuestra vida testifique obediencia a Dios vivo. Cuando tenemos la obediencia a Dios, vamos a vivir una vida que a Él le agrada, una vida de santidad, una vida de sujeción a su palabra. Vamos a estar buscando de su presencia constantemente. Bendito es el nombre de Dios. No de esos cristianos camellos, esos cristianos ganaderos, esos cristianos eventuales que aparecen una vez al año en la iglesia. No. Porque aún los demonios creen y tiemblan, dice la palabra del Señor, pero no se sujetan a la palabra de Dios. A mí no me sorprende que mucha gente dice yo creo en Dios. No. Si su vida no testifica, entonces no cree en mi Dios bíblico. Si tu vida no testifica, entonces no cree en el Dios que yo sirvo, en el Dios verdadero. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. Él pide que haya obras dignas de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá nada más la fe salvar a la persona que tiene fe? No, dice la Biblia. ¿Podrá las obras nada más salvarle sin la fe? Tampoco. Tiene que ir los dos de la mano, dice la Biblia. Bendito es el nombre de Cristo. Y si, dice la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que le son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Bendito es el nombre de Cristo. Puedes entender, si tú miras a una persona que necesita de mantenimiento de cada día, una persona que tú conoces, bendito es el nombre de Dios, un hermano de la iglesia, un hermano de la congregación, que tú lo miras que está necesitado, dice la palabra del Señor, de mantenimiento de cada día, por X razón, o mejor por enfermedad, a lo mejor por un padecimiento que está teniendo, bendito es el nombre de Dios, y luego nada más decirle, ir en paz, calentado y saciado. No, dice la palabra, cuando es necesario hay que meter la mano al bolsillo. Hay que meter la mano al bolsillo, bendito es el nombre de Dios. Por eso es tan importante ser miembro de una iglesia,
ser miembro de una congregación porque el pastor tiene que darle seguimiento a las almas, porque así los hermanos se tienen que ayudar los unos a los otros mutuamente. Bendito es el nombre de Cristo. Así los hermanos tienen que ayudarse, apoyarse. Bendito es el nombre de Dios. Por eso es tan importante, bendito es el nombre de Cristo. Por eso el plan de Dios es al diseñado, creo en el Señor, que hay mucho movimiento bíblico, hablando bíblico. Muchas congregaciones que Dios ha puesto diferentes pastores para que ahí los hermanos se ayuden mutuamente los unos a los otros, se apoyen. Bendito es el nombre de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: y algunos de vosotros le decís, y en paz, calentados y saciados. Está hablando a la iglesia. Bendito es el nombre de Dios. Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de hambre, de mantenimiento, escucha esto, de cada día, y alguno de vosotros le decís, ir en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que le son necesarias para el cuerpo. Está hablando de hermano y hermana. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Jesús mismo dijo una vez que los pobres de este mundo siempre habrán. Está hablando de hermano bíblico. Bendito es el nombre de Cristo, de cristiano. Y también si podemos apoyar, ayudar a personas que son necesitadas en el mundo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, mis queridos hermanos. Hay que ponerlo por obra. Bendito es el nombre de Cristo. Hay que ponerlo por obra en nuestra vida. Bendito es el nombre de Dios. Poder apoyar a las otras personas cuando podemos. Bendito es el nombre de Dios. Cuando Dios nos lo pone en el camino, no hay que endurecer nuestro corazón. No hay que decirle ir calentado y saciado, ir en paz. No. Hay que meter la mano en el bolsillo. ¿Cuántas personas no hacen por el mundo? Escucha la necesidad de su hermano, escucha la necesidad de su hermano, de la congregación, y dice: no, voy a orar por ti, voy a orar por ti, y no meten la mano al bolsillo. Que Dios reprenda al diablo, amados hermanos. ¿Dónde está el amor al prójimo, pues? ¿Dónde está el amor al hermano? Cuando la Biblia dice claramente: y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, desnudo, o sea, desnudo de vestimenta, hambriento, aleluya. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo actuamos? Si tenemos la fe en el Señor, vamos a actuar como Dios quiere. Bendito es el nombre de Dios. No vamos a decirle como dicen algunos. Algunos le dicen: ir en paz, calentado, saciado, y no le dais nada para las cosas necesarias de su cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tienen obra, es muerta en sí misma, dice la palabra de Dios. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bendito es el nombre de Dios. Aquellos que dicen: oh, yo tengo muchas obras, ¿y dónde está su fe? O aquellos que dicen: yo tengo fe, ¿dónde están tus obras? Tiene arrepentimiento. Van los dos de la mano, dice la palabra de Dios. Los dos de la mano. Fíjese lo que dice el Señor: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. ¿Qué significa lo que habla la palabra? Va a haber obra digna de arrepentimiento. Cuando tenemos la fe en el Señor, vamos a tener obediencia. Obediencia, escucha esto. Cuando tenemos la fe en el Señor, vamos a poder amar al prójimo. Vamos a dejar la vida impía, la vida que no le agrada a Dios. Cuando tenemos la fe en Dios, vamos a vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. Bendito es el nombre de Cristo. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando leemos un capítulo que habla de la fe, un capítulo de la Biblia, a veces le digo el salón de la fama de los patriarcas, así como dice el hermano Jaciel,
Hebreo 11:7. Aquí tengo todo lo que viene de Hebreo 11:1 hasta Hebreo capítulo Hebreo 11, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Fíjense lo que dice. Ahí habla un capítulo de la fe. Bendito es el nombre de Cristo. Para que entendamos cómo la fe actuó juntamente con sus obras. Cómo la fe, mis amados hermanos, actuó en los hombres de Dios, en los patriarcas, en los profetas. Bendito es el nombre de Cristo. Cómo actuó esa fe cuando creyeron en el Señor. Dice Hebreo 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito es el nombre de Dios. Fíjense lo que dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto y aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac, bendito es el nombre de Cristo, en holocausto, cuando seguimos leyendo la palabra del Señor. Fíjense, mis amados hermanos, cuando leemos todo el capítulo 11, ahí miramos que la fe actuó juntamente. Cuando estos hombres de Dios, la fe, hubo obra. La fe actuó porque por medio de la obediencia que le tenían a Dios. Aleluya. Aquí en el capítulo 11 de Hebreo demuestra la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios, que es la fe que triunfa en lo peor de las circunstancias. Necesitamos tener una fe viva en el Señor. Cuando tenemos la fe en el Señor, vamos a tener obra digna de arrepentimiento, fruto, evidencia, va a haber obediencia. Por eso la palabra dice: es la fe, la certeza de lo que se espera. Así muestra la palabra de Dios. Aleluya. Así nuestra vista física, el sentido que nos da la convicción del mundo material. La fe es el sentido que nos da la convicción de invisible al mundo espiritual. La fe tiene su evidencia. Aleluya. Cuando nuestra vida refleja realmente que creemos en Dios. Hay personas en el mundo que no tienen fe. Pastores sin fe, predicadores sin fe, hermanos sin fe. Escucha esto, mis amados hermanos, de tal manera que su vida no testifican. Hay gente, miramos hoy en día en el siglo 21, 2021, siglo 21, 2021, ya si Dios nos permite 2022. Personas que dicen profesar la fe en Dios, pero no hay obra digna de arrepentimiento en su vida. Dicen tener fe en el Señor, pero como no creyendo. Así nos encontramos hoy en día, mis queridos hermanos. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. La fe tiene su evidencia, dice la palabra, por las obras. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza
de las cosas que se esperan. La fe es la convicción de las cosas que no se ven. La fe, aleluya, por la fe somos salvos, como Noé, cuando él fue advertido, empezó a construir esa arca para que fuese salvo. Bendito es el nombre de Cristo. Hubo obra en su vida, hubo obediencia. Bendito es el nombre de Dios, porque tenían fe en el Señor. Hubo evidencia que creía en el Señor. Hubo evidencia a través de sus obras que actuó su fe juntamente con sus obras. Bendito es el nombre de Dios. Cuando fue advertido, empezó a poner por obra la palabra de Dios. No se quedó ahí como el mundo antiguo, de tal manera que perecieron. Actuó, dice la palabra de Dios. Aleluya. Por la fe somos justificados delante de Dios. Romanos 5:1. Porque por fe andamos y no por vista. Bendito es el nombre de Dios. Versículo 6. Sin fe nadie puede acercarse a Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios, dice la palabra. Por la fe vencemos al mundo. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. Si quieres saber más de fe, lea todo el capítulo 11. Aquí el capítulo 11 de Hebreo demuestra la naturaleza de la única fe que acepta a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Es la fe que, cuando creemos que en las realidades espirituales, lleva la justicia a la persona. Que la persona por su fe en Dios son justificados. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Cuando una persona tiene fe en el Señor, va a buscar a Dios. Va a buscar a Dios. Va a querer estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Cuando una persona cree en Dios, va a creer en su bondad, en su promesa. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Cuando una persona tiene fe en el Señor, bendito es el nombre de Dios, se va a ocupar de su salvación con temor y temblor. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Por eso mucha gente rechaza al Señor. Mucha gente rechaza a Cristo porque no tiene la fe puesta en Él. Mucha gente rechaza a Dios porque no tiene la fe. No tienen fe, mis amados hermanos. ¿Cómo te das cuenta cuando la persona no tiene fe en el Dios verdadero? Por sus obras, su testimonio, su fruto. Aleluya. ¿Qué fruto están dando? ¿Qué fruto están dando? Bendito es el nombre de Dios. Ahí se reconoce el creyente por su fruto. Todo árbol se reconoce por su fruto. Cómo están viviendo la vida cristiana. Si se están guardando para el Señor como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Cómo están esperando a nuestro Cristo glorioso. Bendito es el nombre de Cristo. Hoy la gente prefiere poner la fe en las cosas materiales. Hoy la gente prefiere poner fe, mis amados hermanos, en los médicos. Hoy la gente prefiere poner la fe en una vacuna. ¿Cuántas personas ingratas por el mundo ponen su fe en una vacuna y no ponen la fe en Cristo Jesús? ¿Cuántas personas por el mundo no hay así, mis amados hermanos? Aleluya, pone su fe en una vacunita para que no lo contagie el virus. ¿Por qué no pones tu fe en Cristo Jesús? ¿Por qué no depositas tu confianza en Él? ¿Por qué no depositas tu fe en el Señor para que, aleluya, para que tenga obra digna de arrepentimiento en tu vida? Yo tengo la fe en la vacuna, dicen muchos ingratos por el mundo. Oh, yo tengo la fe en la vacunita, que no me voy a morir. ¿Cómo sabe? No te rebeles contra Dios del cielo. Porque mucha gente que confía en sí mismo termina mal. Termina terriblemente, que confía en sí mismo. Hoy te invito, aleluya, que empiece, aleluya, a pedirles al Señor que te aumente más esa fe. Hoy te invito que creas más en la promesa de Dios. Hoy te invito a que confíes más en el Señor, aleluya, para que tú puedas tener obra digna de arrepentimiento, para que haya esa obra que a Dios le agrada en tu vida, para que puedas tener amor hacia tu prójimo, amor hacia la persona, aleluya, aunque te maldigan, aunque te rechacen, aún puedes amarlo. Yo te invito a que empieces a confiar en Dios, que empieces a creer en su palabra. Bendito es el nombre de Cristo, porque la fe va juntamente con las obras, dice la palabra de Dios. Va unánimemente, aleluya. Bendito es el nombre de Cristo. Cuánto bendice el nombre de Dios. Su palabra lo dice, mis queridos hermanos. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. La Biblia nos enseña. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe salvarle?
¿Podrá la pura fe salvarle sin las obras? Déjame decirte, la respuesta es: si tú nada más dices que tienes fe y no hay obra digno de arrepentimiento en tu vida, no podrás salvarte la fe nada más. ¿Por qué? Porque más adelante dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros lo ponemos por obra, nos sujetamos a la palabra de Dios, ahí hay obra digno de arrepentimiento. Aleluya. Hay obediencia. Las obras de obediencia hay. Bendito es el nombre de Cristo. ¿De qué aprovechará? Aleluya. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Aleluya. ¿Podrá la fe salvarle? Bendito es el nombre de Dios. Versículo 16. Y alguno de vosotros, cuando alguien mira a algún necesitado, dice la palabra, de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decís ir en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. En sí es muerta, dice la palabra del Señor, mi amados hermanos, en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué Santiago dice de tal manera? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué decía el apóstol Santiago de esta manera? Porque hay personas que dicen creer en Dios, pero no están dispuestos de obedecerle. No obedecen su palabra. Por eso Santiago pone el ejemplo. No te sorprenda aquel que te diga que cree en Dios, pero si su vida no testifica. Es igual como los demonios. Están endemoniados porque aún los demonios creen y tiemblan. Mira, el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo con la palabra. ¿Puedes entender? No todo aquello que creen, que hablan de Biblia, no todo aquello que se sabe en la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, de memoria, no todo aquello que dice soy cristiano 30 años, 20 años, 15 años siendo cristiano evangélico, pero si su vida no testifica, que es verdaderamente hijo de Dios o hija de Dios, no cabe duda que está endemoniado. Escucha esto, mis queridos hermanos. Si su vida no testifica una vida de santidad, una vida en obediencia, una vida que le agrada a Cristo, bendito es el nombre de Dios. Si no hay fruto de amor, de mansedumbre, así como Dios dice la palabra cuando leemos en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 22 en adelante, para la gloria de Dios, cuando meditamos ahí habla, lo manifiesta las obras de la carne y los frutos del Espíritu, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Cristo, porque una persona redimida por la sangre de Cristo, aleluya, su vida va a testificar. Hoy te invito que creas verdaderamente en el Señor, porque en el reino de los cielos nadie entrará nada más porque yo creo. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Le crees al Señor? Porque mucha gente dice cree en Dios, pero la pregunta es, ¿le crees? ¿Crees en su palabra? ¿Crees en su promesa? ¿Crees que Él viene pronto por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga? Cuando tú crees todo lo que está escrito en la palabra de Dios, eso, aleluya, te va a ayudar a vivir una vida que le agrada al Señor. Eso te va a impulsar a agradarle cada día, a vivir una vida, aleluya, a ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Cuando tú crees en lo que está escrito, bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Mira aquí el Señor pone el ejemplo de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac. Aquí pone que por la fe actuó, por la fe creyó, por la fe actuó, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense, mi amados hermanos, todo lo que hizo Abraham, aleluya, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio, él le creyó al Señor, él creyó en su promesa, él creyó en ese Dios verdadero, ese Dios dador de la vida, aleluya, que dio la vida y Él puede quitarlo cuando Él quiere también y puede devolverlo. Bendito es el nombre de Dios. Él creyó, aleluya. Si Dios le estaba pidiendo a su hijo, es porque Él creyó, aleluya, que no hay nada imposible para el Señor. Si Dios manda, hay que hacerlo. Dice que Él creyó de tal manera
que ofreció a su hijo Isaac en sacrificio, bendito es el nombre de Dios, y le contó la fe juntamente con sus obras, bendito es el nombre de Cristo. Actuó juntamente sus obras y su fe, dice la palabra de Dios, aleluya. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tiene que ir de la mano los dos. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aleluya. Dice la palabra: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Aleluya. ¿Qué le sirvió ahí? Actuó también la fe, creyó en ese Dios de Israel, en ese Dios poderoso. Aleluya. Y también iba juntamente con las obras, actuó. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Tiene que ir los dos de la mano. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. Tiene que ir los dos de la mano. Si tú crees en Dios, tu vida tiene que testificar. Si tú crees en ese Dios poderoso, en el Santo de Israel, tu vida tiene que testificar. Tu vida tiene que haber fruto de arrepentimiento. Su palabra dice: bendito es el nombre de Dios. Juan capítulo 15. Aleluya. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí permanece y no lleva fruto, mi Padre que la cortará, dice la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que dar fruto. Tiene que haber obra que a Dios le agrada en nuestra vida. Aleluya. Porque el Señor Jesús, cuando predicaba Juan el Bautista, el Señor Jesús predicando, arrepentió y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado a hacer fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes, de cualquier parte que se estuvieron conectando. Así que Dios le bendiga. Saludo a la distancia. La fe sin obra es muerta. Lo dice la palabra. Escrito está. Escrito está. Bendito es el nombre de Dios. Aquí compartimos la palabra tal como está escrita. Por eso es importante que volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra, a la sana doctrina, a la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a la palabra sin recorte, sin mutilación. Hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver, hay que ponerlo por obra. Su palabra dice, aleluya: bienaventurados son los que oyen esta palabra y las guardan. La guardan en su corazón y la ponen por obra. Bienaventurados son, dice la Biblia. Mi alma te alaba, Señor. Bienaventurados son. Lo dice la escritura. Bendito es el nombre de Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Bienaventurado los que oyen esta palabra y la ponen por obra. Podemos encontrar referencia en Apocalipsis 1:3. Bendito es el nombre de Cristo. Y en Lucas capítulo 11, cuando meditamos la palabra de Dios también. Gloria a Cristo Jesús. Así que Dios le bendiga de cualquier parte que se están conectando. El Señor dice claramente: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan y la ponen por obra, porque aquel que ama a Dios, su palabra lo va a guardar en su corazón, lo va a poner por obra, lo va a poner en práctica en su vida. Así que Dios le bendiga. Saludo a la distancia. Se despide su hermano, su servidor, el pastor Marcelino Gutiérrez, saludando a todos los hermanos que están conectados en la sintonía radial Radio Aposento Alto. Búsquenos en TuneIn Radio. Estamos en vivo las 24 horas al día para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Saludo a la distancia. Así que seguimos para adelante y para el cielo, que Cristo está a la puerta. Le hacemos la invitación que se suscriba a nuestro canal del pastor Marcelino Gutiérrez. Suscríbase, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando estamos en vivo. Aquí arribita de este video le dejé la descripción del canal. Ahí le dejé el enlace. También le dejé la página de www.radioaposentoalto7.com. Ahí tenemos las alabanzas las 24 horas al día. Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde. Bendito es el nombre de Dios. Saluda a la distancia. Vamos a despedirnos orando. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por esta palabra que habló a mi vida, Dios mío. Creo, Señor, que tú hablaste también a la vida de cada uno de mis hermanos, mis amigos, Señor. Tú quieres, Dios mío, que nuestra fe crezca, que se aumente día a día, Señor. Que creamos así, Señor, como los profetas, así como esos siervos tuyos, así como Abraham, como Noé, como Abel, Señor, aleluya. Como Moisés, Señor, aleluya. Como cada uno de tus siervos que tú llamaste, Señor. Que creamos, Señor, así lo que está escrito, Padre amado. Que tal, Señor, será, que se cumplirá así como está escrito, dice la palabra, Dios mío. Te pido, Dios mío, si alguien tiene falta de fe, que seas tú aumentando de la fe, Señor. Si alguien es incrédulo, te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú quebrantando toda obra de incredulidad, Padre amado. Todo corazón duro, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado, que seas tú quebrantándolo, haciéndolo un corazón, Señor, conforme a ti te agrada, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú aumentando la fe de cada uno, Señor, de vosotros, Señor, que hemos escuchado tu palabra y de lo que han de escucharlo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Cristo de la gloria me los bendiga grandemente. Dios te bendiga, Claudia. Saraí Rodríguez, Dios te bendiga. Bendito es el nombre de Cristo. Que Dios le bendiga, Graciela. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Miriam Barriento, que Dios les bendiga. Dejen sus comentarios, porque si no hay comentarios no puedo ver quiénes se están conectando. Así que le hacemos la invitación que le deje sus comentarios para saludarte de cualquier parte que se están sintonizando. Si aún no sigue esta página, te invito, dale seguir.